Hola a todas. Hoy vamos a embarcarnos en la misión de comprender cómo podemos enseñar a pensar históricamente en la escuela. Esto lo haremos basándonos en el documento llamado Enseñando Pensamiento Histórico, de Peter Seixas y Carla Peck. Pero antes de comenzar, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué significa pensar históricamente? Si le preguntamos a los niños, ellos muchas veces están expuestos a narrativas históricas como películas, novelas o museos, pero así podemos escuchar comentarios como: vi una película histórica, ¿cómo la gente puede haber pensado así? O fui a ver una recreación histórica en un museo, qué bueno que no tenía que ir al colegio en el siglo XIX. O leí una novela histórica, la protagonista de la novela se siente igual que yo con respecto a sus padres. ¿Cómo puede la historia en la escuela competir con la ficción? ¿Y por qué debería ser similar a la ficción para que sea entretenida? ¿Pensamos históricamente cuando vemos una película histórica? A ver, volvamos a la pregunta: ¿qué es pensar históricamente y por qué queremos enseñarlo? Pensar históricamente implica no ser absorbidos por el pasado, es decir, no mirarlo y simplemente meternos en la historia, sino que es entender el pasado, cuestionarlo y darle un significado desde el presente. Ahora bien, ¿cómo entendemos el pasado? El señor William Faulkner nos diría: el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. O sea, que el pasado es algo que vive en nosotros, que nos acompaña, porque ha dado forma a todo lo que somos y lo que hacemos hoy. Determina nuestras vidas. Pero el señor L.P. Hartley nos dice algo muy diferente. Dice: el pasado es un país extranjero, allá hacen las cosas distinto a nosotros. Es decir, que el pasado no es tan diferente al presente, que muchas veces no podemos ni imaginarlo ni entenderlo. ¿Imponemos nuestras propias ideas sobre el pasado? Es como ir a un país extranjero, donde piensan diferente, visten y hablan diferente y nunca podemos hacernos parte de él. ¿Cómo podemos extender estas dos ideas si son tan contradictorias? Pues creemos que ambas son correctas, que el pasado es tan parte de nuestro presente, pero que no lo podemos entender del todo. Pero si el pasado no es pasado y tampoco podemos entenderlo, ¿cómo podemos saber acerca del pasado? ¿Es posible conocerlo? La respuesta es sí, pero hay que hacerlo con el cuidado y las estrategias de los historiadores, es decir, pensando históricamente. Para conocer el pasado, contamos con dos herramientas que nos informan acerca de los hechos pasados, que son los rastros y las cuentas. Las cuentas en el sentido de contar algo, de dar cuenta de lo que pasó con esa intención. Los rastros corresponden a lo que conocemos como fuentes primarias, es decir, objetos y documentos del pasado contemporáneos a la época que queremos conocer y estudiar. Pueden ser oficiales y no oficiales, materiales o escritos, públicos o privados. Todo objeto del pasado nos sirve para conocerlo, pero no se pueden leer simple o directamente y no nos cuentan lo que pasó, sino que tenemos que saber extraer información útil y tenemos que ponerlas en su contexto para analizarlas. Usamos las fuentes primarias para inferir el pasado. Las cuentas históricas son lo que conocemos como fuentes secundarias y son narrativas y explicaciones acerca de lo que ocurrió en el pasado. Los novelistas, periodistas, cineastas, escritores de libros de texto y también los historiadores dan cuenta de los hechos del pasado, pero no se pueden leer simple o directamente. Aunque sí nos cuentan lo que ocurrió, no como las fuentes primarias, no tenemos por qué creerles necesariamente. Por lo tanto, podemos decir que no podemos conocer todo lo que pasó, no lo podemos ver directamente y no podemos dejar de cuestionarlo constantemente. Entender esto es el primer paso para pensar históricamente. Pero para lograr esto en la escuela, debemos abordar 6 dimensiones del pensamiento histórico, que muchas veces los niños no tienen incorporadas en su forma de pensar al enfrentarse al pasado. Conocerlas ayuda a romper patrones comunes de pensamiento que los niños tienen frente a la disciplina histórica. Las invito a conocerlas. La primera de ellas es el significado. El significado se relaciona con lo que es significativo en contraposición a lo que es trivial para la historia.
No todo el pasado es importante. Hay eventos y personas que tienen mayor impacto sobre un mayor número de personas y o por mucho tiempo. No nos interesa conocer todo el pasado, sino que aquellos eventos que son importantes para nuestro presente. Aquí tenemos ejemplos de la Revolución Francesa, un evento que cambiaría la historia de Occidente de manera significativa y permanente y desde muchas perspectivas. Marca el final real y definitivo del antiguo régimen y permite explicar muchas cosas de nuestro presente. El segundo elemento es la epistemología y la evidencia. Cuando nos enfrentamos al pasado, desde fuentes primarias o secundarias, debemos preguntarnos qué fuentes son más confiables, en cuáles debemos creer, aprender a usar las fuentes no solo como información, sino que cuestionarlas, contextualizarlas. Debemos preguntarnos todas estas cosas y, como decíamos antes, las fuentes primarias no se leen directamente, sino que hay que aprender a usarlas, cuestionándolas, comparándolas, contextualizándolas. Lo mismo ocurre con las secundarias. Muchas veces los niños confían a ciegas en el juicio de los expertos, pero no saben distinguir entre autoridades confiables y las que no lo son tanto. No se molestan en corroborar si lo que una película muestra es real o no, y sobre todo los profesores somos una fuente confiable para ellos. Todo depende, como en el caso de estas 3 representaciones de las meninas, de la perspectiva. Todo lo que construimos con el pasado es representación. Continuidad y cambio. Entender el cambio a lo largo del tiempo es central para el pensamiento histórico, pero ese entendimiento se debe basar en algunas nociones de continuidad también. Los cambios pueden ser tan profundos a veces que ya no es apropiado, por ejemplo, usar ciertos conceptos al momento de explicar algo. Aún podemos usar la palabra religión para entender los cambios en esta categoría, en la categoría religión. Pero no podríamos, por ejemplo, usar los mismos conceptos sobre el rol de la mujer que se usaban hace 100 años con tanta tranquilidad. Asimismo, aunque consideremos cambios muy profundos en aspectos políticos, económicos y sociales, los estudiantes tienden a dejar de lado las continuidades, como pensar que terminada la Edad Media, se acabó la relación de los reyes con la iglesia, que cambió la vida de todos y que se dejaron de lado las ideas de la época anterior de un momento para otro, solo porque se ha marcado el cambio de una época. El cuarto elemento de pensamiento histórico corresponde al progreso y decadencia. Estos conceptos se relacionan directamente con los de continuidad y cambio. Los niños tienden a pensar que el cambio y el paso del tiempo significan un progreso, que la historia es progresiva. Ven, por ejemplo, a los indígenas americanos como incivilizados por hacer sacrificios y andar, por ejemplo, más desnudos, o pueden considerar la conquista de América como progreso por los avances tecnológicos de los europeos. Entender que el cambio es solo cambio y que sus consecuencias pueden ser variadas es algo que debemos promover en la escuela. 5. Empatía y juicio moral. La empatía es la habilidad de ponerse en el lugar del otro. En el caso de la historia, la empatía es tratar de entender el pasado desde una perspectiva que no es la nuestra, sino que la de las personas de ese contexto, y no imponer nuestros propios parámetros. Cuando los estudiantes hacen eso, se llama presentismo, y es algo muy común en las escuelas. Sin embargo, no por juzgar a las personas en su contexto dejamos de hacer juicios morales, cuando las personas toman decisiones que tienen consecuencias éticas. Entender la diferencia de marcos morales entre una época y otra no implica relativizar todo, como, por ejemplo, la brutalidad de los conquistadores, la esclavitud o el genocidio nazi. Finalmente, hablaremos de la agentividad. Se relaciona con la forma en que pensamos la causalidad en la historia, es decir, ¿quién realiza el cambio histórico? ¿Cómo influye su contexto y sus circunstancias? Un terremoto puede cambiar el curso de las cosas, un grupo de personas con poder o un líder, alguien a quien vemos como héroe. Hay que entender las intenciones detrás de los hechos y no asumir que solo ocurre, como si estuviera predestinado. Muchas veces los niños hacen eso, pero otras veces los estudiantes tienden a poner toda la responsabilidad en grandes personajes, olvidando a los grupos con menor poder. ¿Quiénes son los líderes del cambio social cuando es una masa la que actúa? ¿Quién es el responsable de que se vaya, por ejemplo, a hacer un plebiscito para cambiar la Constitución en Chile?
¿Es el Congreso? ¿O es la gente anónima? ¿De dónde parte el cambio social? La agentividad tiene que ver con la responsabilidad histórica y con entender quién es el agente que produce los cambios. Lo más importante que tenemos que entender de ahora en adelante es que la habilidad de los estudiantes de trabajar con fuentes no es algo que viene naturalmente, sino que se desarrolla e implica pensar críticamente de una manera que solo se puede hacer en historia. Muchas gracias. Espero que este video les sirva para pensar en cómo eliminar algunos patrones de pensamiento y en cómo enseñar a pensar históricamente en el colegio.